Dice la palabra del Señor, San Juan 6, del 66 al 69. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, a ti imploro y pido que esa gracia y esa misericordia que te ha caracterizado a ti, Señor, desde la fundación del mundo hasta el día del fin de él como tal, yo te pido que esa misma gracia nos acompañe hoy a nosotros y que a través de tu bendita palabra, a través de la enseñanza, del estudio, a través de este aprendizaje, Señor, de ella, podamos entender, dejar que tu Espíritu nos ministre a través de ella y que cumpla en nosotros tus propósitos y tu buena obra que quieres y esperas de todos nosotros. Danos ese corazón enseñable y entendido para tu gloria y tu honra, capaz de retener, de captar el mensaje. Llévate toda distracción en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento. Vamos a tocar un tema que le he llamado las motivaciones y la importancia en la vida espiritual. Vamos a hablar acerca de las motivaciones y la importancia en la vida espiritual. Muchos de nosotros a diario estamos haciendo cosas y dejando de hacer cosas, partiendo de lo que es este término del cual me quiero apoyar hoy, y es acerca de las motivaciones. Todos nosotros, todo lo que hacemos o dejamos de hacer es porque hay unos motivos para hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje y en muchos más, muestra la importancia de lo que tiene que ver las motivaciones en la vida del creyente. Y muchos de nosotros estamos haciendo cantidad de cosas partiendo de esa motivación. Estudiamos con unas motivaciones. Trabajamos con unas. Viajamos con algunas motivaciones. Nos casamos con motivaciones. Y quizás venimos a la iglesia y nos involucramos con muchas cosas más. Pero en todo, hay algo importante que tiene que ver con las motivaciones. Y hoy en día vemos cantidad de cosas que están pasando en nuestro entorno y algunos, todos, lo que la gente se mueve, en lo que hace, en lo que anda, todos tienen unas motivaciones. Y quizás muchos de nosotros viendo esto a diario en nuestra vida y en nuestro entorno, hay veces pasamos por alto lo que tiene que ver las motivaciones. Y de ahí es donde vemos que nosotros tenemos que darle importancia a ellas, porque las razones por las que hacemos las cosas o dejamos de hacer es el resultado también de lo que tiene que ver con las motivaciones. Ahora, cada vez que usted viene acá debe tener motivaciones. Cada vez que usted
va a hacer algo, tiene que tener unas motivaciones para realizarlo, para hacerlo. Porque en sí yo no hago las cosas por hacerlas, sino que trato de que todo lo que haga tenga unas motivaciones para realizarlo, para hacerlo. Pero hay algo que me cuestiona y me preocupa, y tiene que ver con ustedes. Y tiene que ver con ustedes porque de cierta manera he visto a algunos hermanos que, aunque hacemos muchas cosas, hay algunas motivaciones que las tiene por encima de otras. Que todos tenemos cosas por las que estamos haciendo a diario, pero me preocupa en relación a algunos que muchos hacia algunas cosas muestran una motivación, pero a otras no es la misma respuesta a ellas. Me explico. Ayer hablaba con un hermano y bueno, hace algunos meses los vi con unas motivaciones hacia las cosas de Dios altas, pero últimamente lo he visto hacia ellas, con ellas muy bajas. Pero vi que en otras cosas sí tiene unas motivaciones, las tiene más por encima que otras. Y lo vi porque en estos días me hablaba de cómo se iba a su trabajo, el sacrificio que él hace para ir a su trabajo, y me mostraba y me decía: mire, pastor, aquí es donde esto es lo que me lleva, en esto me regreso. Y yo me voy y me gasto tantas horas, me gasto tanto tiempo, me gasto tanto tiempo para ir allá. Y bueno, me toca levantarme a tales horas. Y yo, qué bueno. Pero hermano, le dije, pero cuénteme, ¿y las cosas espirituales? ¿Y las cosas espirituales, cómo va con ellas? Porque déjeme decirle, hermano, me duele porque yo lo he visto a usted muy comprometido y con unas aspiraciones, con unas motivaciones muy altas por unas cosas, pero con algo que tiene que ver la parte espiritual, con ella lo veo bajito. ¿Sí vamos a entender? Lo veo bajito. Y ahí es donde yo me pongo a mirar cuántas personas andan así dentro de la iglesia. Y eso era lo que Jesucristo estaba confrontando con sus discípulos allí en aquel pasaje. Y algo a lo que estaba confrontando Jesús mismo con sus discípulos tenía que ver algo con lo que es las motivaciones que ellos tenían. Por eso el Señor en un momento les habla, los confronta con sus motivaciones y les dice a ellos que muchos dicen que muchos lo dejaron, muchos se fueron, dejaron de ser sus discípulos, lo dejaron solo, lo abandonaron. Y él, en medio, como que estaba un momento caliente la situación allí, y también en un momento de molestia, el Señor les dice a sus mismos discípulos que él escogió: si quieren ustedes también, váyase. Y llega, dice la palabra de Dios, un hombre con una motivación superior a la de muchos, y fue: Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? ¿A dónde más me voy a dirigir si solo tú? Y ahí es donde usted ve este hombre llamado Pedro. Sus motivaciones estaban por encima de las de otros. Y las motivaciones de Pedro eran diferentes a las de otros. Y por eso Pedro, en aquel momento, la respuesta de él a aquella confrontación fue: Señor, yo no tengo más a quien ir sino a ti. Ahora, hay gente que por el trabajo se sacrifica, por el estudio, por la casa, se esfuerzan, sacrifican.
Pero cuando uno va a hablar de las cosas espirituales, las tienen como un pasatiempo. Como un pasatiempo, tristemente. Como algo más, pero no tienen las mismas. Ahora, ¿qué es motivación? Vamos como primer punto. ¿Qué es motivación? Le voy a dar 3 definiciones que consulté. Primera, ¿qué significa motivación? Cosa que anima a una persona a actuar o a realizar algo. Cosa que anima a una persona o a actuar, a realizar algo. Ahora, usted sabe que muchos de los que, según el verso 66, dice que muchos de los discípulos volvieron ¿qué? Atrás. O sea que, ¿qué indica? Que estas personas también tuvieron ¿qué? Una motivación para volver, unas razones para volver, porque hablamos que cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. Entonces, algo los llevó a ellos a volver atrás. ¿Y sabe qué es eso? Un motivo, una motivación. ¿Cuántos están acá? Resulta y sucede que muchos de esas personas que estuvieron allí, pero también hubo otro que dijo, no, yo no te voy a dejar. Y fue porque también tenía sus motivos para hacerlo. ¿Sí voy a entender? 2, ¿qué es motivación? La palabra motivación es el motivo o la razón, se define también, que provoca la realización de una acción. Motivo o la razón que tiene alguien que lo provoca la realización de una acción. Entonces aquí vemos 2 confrontaciones, uno dejándolo y el otro afirmando su permanencia con él. ¿Sabe por qué? Dígalo, ¿por las qué? Por las motivaciones. Y tenía que ver con ¿qué? Con las razones o los motivos que Pedro mismo manifestó para decir que él iba a estar con él, que lo llevó a tal acción. ¿Cuántos están acá? Que lo llevó a tal acción. Porque todo lo que uno, escuche bien, todas las acciones suyas y mías son el resultado de una motivación. Por eso es que las motivaciones son tan importantes. Por eso hablamos de la importancia de las motivaciones en la vida espiritual. 3, ¿qué es motivación? Es un componente que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. ¿Qué es, hermana? ¿Un qué? Un componente que orienta, que mantiene y que determina la conducta de una persona. Componente que orienta, que mantiene y determina la conducta de una persona. O sea que las conductas de todo individuo, de todo ser humano, es el resultado de las ¿qué? De las motivaciones. Son el resultado de las motivaciones. Ahora, todos los que están acá tienen que venir. Mañana empezamos un día, tenemos que empezarlo con unas. Y todas nuestras actividades de nuestro diario vivir son el resultado y el reflejo de lo que es. Porque hablamos de que la motivación tiene que ver con el componente que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Ahora, en estas personas que estaban allí, de los que lo dejaron a Jesús, fueron aquellos hombres. Vamos al verso 25, que dice la palabra del mismo capítulo 6, y nos habla de que estos hombres tuvieron motivos para estar donde estaba Jesús. Vamos al verso 25. Y dice que hubo unos hombres, pero en el verso 25, ¿qué dice? Y dice, y hallándole,
Pero ¿por qué lo hallaron? Verso 24, vaya al verso 24. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús, verso 24, no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de ¿quién? De Jesús. O sea que tenían unas ¿qué? Si se tuvieron la disposición, miren acá, de tomar una barca, de coger una barca, montarse en ella e ir en dirección a Capernaum, era porque tenían ¿qué? O sea que mire que toda acción y movimiento de todo individuo es la respuesta de lo que es una motivación. Es el componente que los orientó, es el componente que los mantuvo y los llevó a tal conducta, les llevó a tal conducta de ir en busca donde estaba ¿quién? Jesús. Y cuando llegaron allí, dice el verso 25, hallándolo al otro lado del mar, dice, le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Cuándo llegaste acá? Le preguntaron aquellos hombres que fueron en busca de él. ¿Que tuvieron qué? Porque ¿qué es motivación? 3 definiciones para los que les gusta copiar, que es muy bueno. Primero, cosa que anima a una persona a actuar o a realizar algo. 2, es el motivo o la razón que provoca la realización de una acción. Y 3, es el componente que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. O sea que estas personas que vemos acá estaban impulsadas por una motivación. Laura está acá. Estaban movidas por una motivación. Ahora, pero resulta y sucede que algo que quiero tocar también como segundo punto tiene que ver las motivaciones y la variedad de ellas. Vamos a hablar como segundo punto. Las motivaciones y su variedad. Ahora, hay varios tipos de motivación. Como hablamos de variedad, le voy a hablar de 4 motivaciones que consulté. Una, tienen que ver con las personales que vienen de necesidades determinadas o vienen determinadas por una necesidad. Las personales. ¿Cómo así? Muchas de estas personas, cuando Pedro tenían una motivación ¿qué? Personal. Algo que te partía de una ¿qué? Necesidad. Ahora Pedro, cuando le dice al Señor, ¿a quién iba a ir? Si no solo tú tienes palabras de vida eterna, estaba reconociendo que él tenía pero también una necesidad. Muy bien, una necesidad. Y la necesidad de Pedro reconoció, Señor, yo necesito tu palabra. Mi motivación por la que no te dejo es porque tu palabra, yo la necesito porque tu palabra es vida. Porque tu palabra es vida eterna para mi alma. Porque tu palabra ha sido vigor para mi ser. Ha sido fortaleza. Es la que me ha sostenido, la que me ha mantenido, la que me ha orientado, la que me ha enfocado. Y estas son las razones, los motivos que tengo para no irme. Aunque tú me des el derecho en estos momentos. Aunque usted me esté otorgando en estos momentos el derecho de irme, porque cuando les dice, si quiere, váyase, le estaba dando la libertad. Pero ¿qué fue lo que no dejó a Pedro tomar esa decisión? Las motivaciones. O sea que las motivaciones ¿sirven o no? Porque muchas veces Dios te puede también abrir la puerta y darte libertad de hacer muchas cosas. Vas a tener la libertad de hacer cosas buenas o cosas malas. Pero acuérdate de algo. No pierdas de vista las motivaciones. Porque aunque Dios te dé puerta abierta, tú sabes que usted tiene que tener claro cuáles son tus motivaciones, las necesidades tuyas que te determinan
para seguirlo, para estar con Él y para mantenerte. Y eso tiene que ver con las motivaciones personales. 2, otra de las motivaciones tienen que ver con las laborales. Laborales. ¿Cuáles son las laborales o las de algunas labores? Las que tienen o las que están relacionadas con el ámbito de trabajo. Las laborales o de alguna labor. Las que tienen que ver o están relacionados con el ámbito de trabajo. ¿Cómo así? Cuando una persona se involucra a una empresa y cumple con unas jornadas, ¿por qué lo hace? Las jornadas. Y si son 8 horas, ¿por las qué? Y si le ponen 10, y si le ponen 12, y si le ponen 16, renuncio. Mire, le voy a contar una experiencia. Una vez, yo no me acuerdo, no estoy bien seguro si hice una jornada cuando estaba trabajando, nos dejaban en ese entonces de 16 o 24 horas, no me acuerdo bien. No estoy bien seguro, no quiero cometer, pero pongámosle 16 horas. Creo que fue 16 horas, para no exagerar. Cogí la tarde y fui a la tarde, entonces llegó, sí, no, estoy seguro que fueron 24 horas. Ese día fui a trabajar en la tarde y habían ya programado turno extra un sábado, la tarde, y llegué a las 8. Y bueno, cuando yo ya me había programado para doblarme, coger el turno de la tarde. Cuando al día domingo, por X razón, faltó un empleo, iban a hacer algún. Y bueno, al ver que faltaba alguien, me dijeron a mí, mire, ¿quién puede quedarse? Es que nos faltó alguien para hacer un mantenimiento. Y yo sabía que el mantenimiento era más suave, ya habíamos terminado la jornada. Y yo sabía que uno terminaba ya en ese entonces el mantenimiento de lo que le delegaban. ¿Y para hacer qué? A esto. Yo dije, no, le damos dura y ya nos quedan por ahí 3 horas libres. Las terminamos a tales horas y ya trabajamos de esas 8, trabajamos 5 y ya coronó. Pero yo decía, pero yo sería capaz, pero yo tenía unas. Y mire, por la plata, dice muchos, baila el perro. Y yo sabía, yo tenía unas razones, hermano. Y le dice, pero mire, ¿sabe qué es lo que me llevó? Y en este caso me doblé, me esforcé, algo laboral. Ahora, ¿cuántas hermanas también en sus actividades de diario de su casa, que tienen que ver con su casa? Porque las mujeres también trabajan, ¿cierto que sí? Y trabajan hay veces hasta más duro que nosotros. Y son jornadas, muchas veces ellas se levantan y eso parece, yo miro a veces mi esposa y eso es una hormiguita de cuando se levanta, hermano, y se levanta a coger. Y eso es una hormiguita, eso de él coge una cosa, eso, gloria a Dios por ella que le da la capacidad para hacer 3 cosas en una. Y uno si hace una no hace las otras 2. Pero ellas lavan, ellas cocinan y ellas arreglan casa. Yo digo, ¿cómo hace? Y uno si hace una cosa no puede hacer las otras 2. Y resulta y sucede que y son hermanos y haciéndole y dele. Y cuando menos piensa llega a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y apenas está soltando. Desde por la mañana. Entonces cuando uno ve, también son ¿qué? ¿Están? Trabajando. Y gloria a Dios por esos varones que reconocen ese trabajo de las mujeres. Y le dice a la esposa cuando llega la quincena, mija, usted también trabaja aquí, vea. Aunque no hay lleno, usted no tiene contrato con una empresa, pero lo tiene conmigo, tome lo suyo. Motivaciones laborales. Hay personales. 2, las que tienen que ver relacionadas con el ámbito de trabajo. Aún la iglesia. También tiene que ver con la parte laboral. ¿Y cuántas actividades nosotros tenemos? Sea a nivel congregacional, de servicio, de la casa, de trabajo,
Y todo lo hacemos con unas ¿qué? Motivaciones. A orar. Usted sabe que la oración también es un trabajo. Y hermano, y cuando yo digo orar, también es porque yo sé que toda labor tiene su recompensa. Y por eso, hermano, cuando hay que orar, hermano, hay que orar, hagámosle. ¿Sí va a entender? Y hay veces le toca, hoy, por ejemplo, mi viernes que me toca bastante sabroso. Me toca estar aquí en la mañana. Luego me voy estoy en la tarde en el culto. Y luego me voy para la vigilia. Y hay veces me ha tocado llegar vigilias en la que el pastor me dice: mi hijo, yo hoy no puedo estar en carga de usted. Yo, pastor, sí. Arranca a las 9:30 hasta las 10:30 oración y me da el programa. Después desde las 11:30 se monta, recoge las ofrendas, predique hasta la 1:30, de 12:30 1, y luego otra hora de oración. Y después de que sube el hermano media hora y después le recibe a las tales horas y otra hora de oración. ¿Eso es un qué? Pero eso sí, cuando termino, aleluya. Cuando cojo esa autopista para venirme para acá, para la casa, uy, hermano, me toca subirme el casco porque digo: Señor, el otro día, hermano, era tanto el cansancio que Dios en su misericordia me sentí que me estaba durmiendo. Y le digo literalmente, por el trabajo, ese día fue un día bastante pesado. Yo sentí, me dormí, eso fue, lo llamo microsueño. Mire, y por la misericordia de Dios, yo le digo sinceramente, ese día yo sentí que yo me salí de la autopista y como si algo me hubiera cogido a mí, me hubiera ubicado otra vez ahí. Ese día, yo digo, una de las experiencias que yo tenía, que Dios me ha guardado de accidente, fue ese día. Porque eso fue algo, hermano, yo me fui. Y por acá, lo conocen como La Manguita, en ese sector. Me fui. Y tan microsueño, hermano. ¿Y cuántos muertos, accidentes? Por la parte cansancio laboral. Pero le digo que los lleva uno a eso, todo eso. ¿Las qué? Las motivaciones que uno tiene. ¿Cuáles? Mire qué tan importante. ¿Cuántas cosas uno hace solamente por motivaciones? 3. Como hablamos de variedad. Primero, personales. Segundo, laborales. 3, familiares. Ahora, hay 2 tipos de familias que yo creo que ustedes empiecen a ubicar. Una, la natural. Usted tiene una familia natural, que es la que procede de un papá, la que viene de su mamá, o la que usted formó por medio de su esposa y ya tiene quizás unos hijos. Esa es su familia natural. Pero Pablo dice que hay otra familia allá en Gálatas, y es la familia espiritual. Habla de la familia de la fe. E inclusive Jesucristo también se refirió a este estilo de familia. Cuando a Jesús le dijeron allá en Marcos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo, si quiere anótelo para que usted lo lea, capítulo 3, el verso 32 al 35, dice que Jesús estaba en cierto lugar y fueron María y sus hermanos, llegaron a aquel lugar y le dicen a Jesús: Jesús, mire, ahí está tu madre y tus hermanos que te quieren ver. Y él les dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, ustedes es mi otra familia. Y en este caso tiene que ver con la familia espiritual. Y yo le digo, hermano, yo no sé si usted, pero yo, de la familia muchas veces a la física, a la familia espiritual, me siento muchas veces, me complazco en compartir alguna actividad. ¿Sabe con quién? Con los de la fe. Y esta es entonces, pero en toda familia, en la familia, escuche bien, ahí también muchas veces hay que motivaciones que nos involucran, que nos llevan a trabajar en un mismo propósito, en un mismo deseo. Les bendigo, aprovecho estos momentos para bendecir a todos los que ya vienen, han traído esa ofrenda para el protemplo. Y ya llevamos un tope, hemos
Ya varios ya han habido. Casi creo que van por ahí por 14 los hemos dado. Vamos por 14 aproximadamente. ¿Que estamos en busca de unos? ¿Estamos recogiendo con unas? Ah, eso sí, con unas. Porque hablamos de que las motivaciones tienen que ver con ¿qué? Vamos a repasar. ¿Qué es el significado? El componente que orienta, que mantiene y determina la conducta de una persona. El motivo o la razón que provoca la realización de una acción. O la cosa que anima a una persona a actuar o a realizar algo. ¿Esto qué tiene que ver con las motivaciones? Entonces, de ahí es donde empezamos a mirar que también hay motivaciones familiares que tienen que ver con mi familia natural. ¿Sí van a entender? Por ejemplo, ahorita algo que tuvo que ver este viernes pasado, que tuvo que ver con mi familia natural. Mi mamá cumplió años, cumplió 78. Y en la mañana me escribió una hermana, me dijo: Carlos, lo esperamos hoy que vamos a reunirnos para celebrarle a mamá, toda la familia, los hijos y los nietos, para celebrarle sus cumpleaños. Ay, hermanita, me vas a disculpar, pero ya me había comprometido con algo. Entonces ya me programé para ir a una de las iglesias, a visitar una iglesia. Ya le había dicho al pastor que iba a ir y no puedo aplazar eso porque ya me están esperando allá. Me dijo demasiado tarde. Si me hubiera dicho antes, me hubiera programado con él con otra fecha. No. Ah, bueno. ¿Y a qué hora llega? No puedo. Termino allá 1 hora, pero ya me comprometí también a estar en una vigilia. Ah, o sea que ni después, ni después puedo. Ah, bueno. Entonces después al rato, a las horas me escribió: venga, lo vamos a hacer, a ver si puede estar temprano, 1 horita antes, 5 de la tarde. Hermana, discúlpeme, ya me programé con otra hermana a entregar unas notas, unas calificaciones, y me va a colaborar con eso de subirlos a cómo hacerlo. Y la hermana ya me quedé con encontrar con ella a las 4. O sea, que muchas veces deja de uno hacer las cosas porque uno comienza a establecer por las motivaciones. Y dentro de todas esas motivaciones, muchas veces a uno le toca aplazar algunas para responder. Pero le digo, ¿qué lo lleva a uno a hacer eso? Las motivaciones que uno tenga. ¿Sí va a entender? Ahora, ¿cuántas cosas usted puede hacer? Pero usted establece prioridades. ¿Y sabe por qué las establece uno? Porque hay motivaciones que uno las tiene por encima. ¿Por encima de quién? De otras. Yo le pregunto, y por eso hablamos de que hay varios tipos de motivación. Cuarto, hay otra motivación. Entonces tenemos personales, de labores o laborales, que tienen que ver con el ámbito de trabajo. 3, familiares. Y hay otros que se considera también, que se llaman las motivaciones deportivas. ¿Las qué? Las deportivas. En el ámbito de alto nivel de competencia, muchas de estas personas, a través de esas motivaciones, el cuerpo los llevan a unos límites de esfuerzo enormes para alcanzar algunos objetivos. Otra vez, en las deportivas, en lo que tiene que ver de alto nivel, a muchos de esas personas someten su cuerpo a unos límites de ¿qué? De esfuerzo enormes para alcanzar los objetivos, o sea, alcanzar sus metas. Miren acá. Y eso lo hacen, pero ellos se someten y le esfuerzan y someten a su cuerpo a unos esfuerzos duros, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha tocado ver? En estos días tuve la oportunidad. El hijo mío, el Miguel Ángel, el menor, hubo aquí en Antioquia, hubo unas competencias que tuvo que ver, competencias departamentales, de acá de todo el departamento de Antioquia. Y él practica ciclomontañismo. Y él está involucrado aquí. Y bueno, y me dijo: papá, mire, me voy a ir 3 días. Sábado, domingo y lunes regresamos.
y vamos a estar en tal municipio porque el lunes tenemos competencia. Cuando me dijo que el lunes, yo dije, esta va a ser la oportunidad para ir. Le dije a mi esposa, mija, venga, vamos, porque nosotros anteriormente no lo hemos acompañado muchas cosas porque son domingos o sábados, pero este día sí es imperdonable para nosotros. No, porque este es el día de nuestro descanso, imposible que no vayamos. Vámonos. Y bueno, nos viajamos a ese municipio donde fueron las competencias. Cuando llegué allá, todo contento el niño. Y bueno, estuvimos allá. Cuando empezamos a ver la pista, y vi la pista allá en un lugar, algo la vi, la marcó marcada, y yo, vea. Y bueno, cuando entró él a competir, y empezó, y él salió, entonces, y salieron todos los muchachos, y arrancó. Cuando yo arrancó, yo le dije, venga, vamos por allí, vamos por allí. Yo sin saber, yo primera vez que oía eso. Y cómo se mueve eso, cómo mueven eso. Entonces cuando yo me fui por allá, me fui con ella y me fui por a cierto sector. Cuando yo vi que mucha gente empezaba a decir, hágale, dale duro. Así es esto. Bueno, hijo, dale, hijo, dale. Y empecé. Vamos a pasarlo. Entonces me dicen un sector por allá. Escuche bien, me dicen un sector. Y con mi esposa empecé, y bueno, y cada vez, y eran como 6 vueltas a ese circuito, a esa pista. Y bueno, y yo, y cuando pasaba, dale, amigo, vamos a pasarlo, duro. ¿Qué estaba haciendo ahí? Eso, motivándolo a esa acción. Pero resulta y sucede que por allá había una loma, hermano. Y mire, escuche bien, había una loma, habían circuitos de bajada, planos y había otro de una subida, una pendiente. Y yo me vi como tentado y yo vi que mucha gente se repartía por toda la autopista, por todo el circuito. Y del equipo de aquí de Girardota habíamos 2, que era el profesor, los compañeros que iban a competir después, y yo. Hay algunas familias, pero algunas familias se quedaron en donde comenzó el circuito, donde inició. Nosotros nos fuimos para otra parte y yo vi que el profesor se fue para la pendiente. Entonces, en el donde yo estaba, yo cada vez que pasaba, era él y otro compañero, y yo los motivaba, que los conocía por el uniforme. No, dale, vamos duro, vamos a pasarlo, hágale. Y resulta, eso es que estaba haciendo ahí, motivándolo. Pero después, cuando llegaba a esa loma, esa pendiente, muchos se bajaban en la cicla y la subían en la mano. Porque era algo dura. Y yo veía a mi hijo y ahí pegadito despacio, pero dele. Y yo, pelado, ese es mi hijo, tan guapo, y dele, y dele. Y subiendo, hermano, y no hay nadie, el hombre nada, que se bajaba y la subía y dele. Y yo, le decía a mi hijo, pelado, guapo para eso, qué rico para él. Y bueno, y empezó, y cuando menos pienso el descenso, y bueno, yo, ay Señor, y ese pedrero, ay Dios, guárdamelo, cúbremelo con tu sangre. Motivaciones. Pero después habían sectores donde a él le tocaba caminar a los competentes solos. ¿Sabe quién era la motivación de ellos? No estaban. Habían circuitos donde no habían. ¿Quién era la motivación de ellos? Ellos mismos. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Habían circuitos donde quizás había alguien que lo estaba motivando. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque van a haber momentos en este caminar que nos va a tocar solos. Que lo único que lo va a llevar a usted a seguir es las razones que usted tiene para seguir compitiendo, para seguir corriendo, para seguir caminando. Aunque como Pedro, aunque vea que muchos se van atrás, aunque vea que muchos se están desertando, aunque vea que muchos quizás están dejando de continuar, pero ¿sabe qué? Mi motivación es la que me incita a seguir.
¿Cuántos estoy acá? ¿Qué tan importantes son las qué? Las motivaciones. Ahora que estaba meditando la enseñanza y pensando en eso, yo dije, a mí me faltó más inteligencia. Me hice en un circuito, pero yo debía estar era antes en el circuito más duro, el de la subida, porque ahí es donde más lo desgasta. Y hay momentos en este circuito que usted está recorriendo donde va a ser, prepárese. Prepárese. ¿Por qué? Porque va a ser más duro que otros. En algunos va a haber, hermano, que ahí va a mostrar usted el músculo espiritual que tiene. Porque le va a exigir. Y prepárese, porque eso es la vida cristiana. Van a haber momentos de pura escalada. Van a haber momentos de descenso. Y va a haber momentos de descanso donde suave. Suave. Pero va a haber otros. Y tenga presente algo. Van a haber momentos donde no va a estar el pastor. Mi hijo, hágale. Ni tampoco va a estar la familia. Sino que se va a ver solo. Lo único que lo va a llevar a seguir usted en competencia es las motivaciones. Por eso es que las motivaciones hablamos de tan importantes son, que muchos no le dan importancia a ello. Y quinto, motivaciones, como hablamos de variedad, las espirituales. Las espirituales. Mire, para lo laboral está lo material. ¿Sí o no? Para lo deportivo está lo deportivo. Muchas yo he visto hermanas, mujeres, me va a proponer a bajar kilitos. Pero verá que me va a poner juiciosa. Bueno, otras que tienen que ver con familiares. No, mija, vamos a programarnos para esto, para un viaje, para un paseo, vamos a programarnos para esto, para la casa, vamos a programarnos para esto que tiene que ver con la iglesia, porque hablamos de las familiares. Y otras que tienen que ver personales, que usted las quiere para usted, como un logro y un objetivo para usted. Pero, y esas espirituales. ¿Cómo está usted o en qué condición tiene las espirituales en relación a todas las anteriores? ¿Y por qué les hablo? Porque vaya al verso 26. Porque de entre ese grupo había unos que tenían las materiales por encima de las espirituales. Verso 26, San Juan 6, 26. Y dice, después de que fueron y lo hallaron, cuando fueron a buscarlo porque tenían sus qué. Pero ese día era un día donde nuestro Señor Jesucristo estaba, pero bien sincero. No, yo creo que él se mantenía, pero en esas. Pero ese día sí los cogió y los confrontó. Vamos al verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Por eso Pedro dijo, cuando le dio libertad, ¿para qué? Para irse. Él ya sabía. Él recordó, yo me imagino que él recordó lo que él una vez le dijo el 27. Trabajad no por lo que perece, sino por qué, por la comida que a vida eterna permanece. Y ahí él dijo, no, esa comida
yo la he recibido de tu boca. Yo la he recibido de tus palabras. Yo la he recibido estando contigo. ¿Cómo te voy? ¿Cómo te voy? Aunque me des la libertad de abandonarte, no te abandonaré. ¿Y sabe por qué? Porque mis motivaciones me llevan a saber que no te puedo. Aunque me des la libertad, no te puedo. Mire, qué lindo es cuando hay gente así. ¿Y por qué? Porque uno ve hermanos, ¿y usted por qué dejó ir a la iglesia? No, por tal hermano, por tal persona, no por el pastor, ese pastor, no por esa pastora. O sea que quien no, o ese hermano o esa hermana son los que, sus qué. No, tu motivación tiene que ser superior a nosotros. Tu motivación tiene que ser superior al lugar donde tú estás. Tus motivaciones tienen que ser más grandes de lo que el lugar, que las personas con las que te rodean, que la gente que está dentro de ti o que te mueve delante de ti, que el mismo trabajo, que las mismas actividades diarias. Porque tú sabes que ni el trabajo, ni las cuestiones laborales, que ni la parte de la competitividad o deportiva, ni la parte ni cosas familiares te pueden conceder lo que Dios te está ofreciendo. Y esas son mis, dígalo, y esas son mis motivaciones. Primero, hablamos de qué, lo que significa la qué, la palabra motivación. Primero, cosa que anima a una persona o a actuar o a realizar algo. 2, es el motivo, la razón que provoca la realización de una acción. Y 3, es el componente que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. 2, hablamos de las motivaciones y la variedad: personales, laborales, familiares, deportivas y las que tienen que ver con la parte espiritual. Ahora, yo te hago esta pregunta: cuando la parte material no te está respondiendo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Perderla qué? Porque el Señor, yo me imagino que cuando Él ya vio esto, yo creo que les dejó de hacer, de dar qué. No, de dejar de qué. Cuando Él, ¿por qué lo buscaban a Él? ¿Por qué lo seguían? ¿Por la qué? Por la comida. Entonces yo me imagino que el Señor hubo un momento donde dijo: vamos a mirar, voy a probar. ¿Cuáles son las motivaciones de este? Mire, usted sabe que a un patrón puede tomar con un empleado, bajarle el sueldo para mirar solamente a ver si este ama la empresa, está por la empresa o está por su bolsillo. Y muchos de una caen en la trampa. El esposo: voy a probar a mi esposa a ver si está yo ya probé a mi esposa si está conmigo por la plata o qué. Oiga, vamos a mirar cuál es la motivación con la que está con. Vamos a mirar, vamos a probar las motivaciones de este. ¿Cuáles son las razones que tiene? ¿Y cuántas veces Dios pone a prueba tus? Para mirar a ver cuál es la cañaña que tiene. Y te pone a trepar. Te pone la situación, te la permite que se ponga como difícil. Estos días hablaba con un pastor que empezó el ministerio con unas. Hermano, esto es así, 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 así. No importa, pastor, a las que sea. Pero ya en la escalada, yo no sabía que esto es tan duro. Las motivaciones. ¿Qué es lo que te impulsa a ti a estar? Porque van a llegar momentos que las cosas se van a poner, donde las cosas que deseaban, el Señor con las que una vez te concedió
para atraparte, te va a decir ya no más como con ellos. Ustedes una vez me siguen ya no me siguen por las señales, o sea, no como hijo de Dios, sino que me siguen es por la comida, porque la comida para ustedes vale más que la esencia de lo que soy yo. Ahora, ¿qué cosas te va a poner Dios? Y ahí es donde muchos, usted los va a ver, como allí. Vaya al verso 66. ¿Qué hicieron muchos? ¿Qué hicieron muchos? ¿Volvieron a qué? ¿Ya no andaban con qué? Con él. ¿Y sabe por qué? Porque los puso, como dicen por ahí, los puso en cintura. ¿Ah? ¿Qué va a pasar cuando Dios empiece a permitir ciertas situaciones? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Eres de los que te vas a unir a ese grupo? ¿Al grupo de los que qué? ¿De los que qué? ¿O vas a ser de ese grupo que aunque, hermano, nos prive del pan, nos prive de lo material, yo sé que con él lo material, para mí, lo espiritual, sus palabras, sus promesas y lo que él me ha dicho está por encima de muchas otras cosas. Y aunque quizás no funcione, no camine y no responda a esto, yo sé que mi motivación está por encima. ¿Y sabe por qué? Porque eso suele pasar. Tercero y último punto. Primero hablamos de los significados. Segundo, la variedad. Y tercero, las circunstancias o hechos que suelen pasar y nos pueden afectar. Vamos a hablar. Y por eso hablamos de cuáles son nuestras motivaciones. Ahora, ¿por qué hablo de las circunstancias o hechos? Porque allí hubo algo. Allí tuvo que haber pasado algo. Más de lo que la confrontación que Jesús determinó hacer con ellos, permitió algo con ellos a tal punto que ellos tuvieron la razón de qué. ¿De qué? Según verso 66, ¿de qué? ¿De qué? ¿De volver a qué? Atrás. ¿Qué? Las situaciones quizás adversas, las difíciles, las confrontaciones. Escúcheme bien, la situación difícil allí pudo haber pasado. Dos, otra, la confrontación con uno mismo. Porque déjeme decirle, ayer hablaba con un hermano y le decía, mire, engañoso. Y usted se cree, está bien. Pero los hechos son los que van a poner. Y cuando Dios lo confronte a usted con algo, mire, hay gente que no le gusta esto. Hay gente que quiere mantener la apariencia. ¿O no? Hay gente que no les gusta ser confrontado con sus debilidades, con sus falencias. No les gusta que las ponga, que se hagan vistas o se vean a la luz. Y cuando sucede eso, ¿qué? Se molestan o se desaniman. O sea, estamos hablando de se desmotivan, en otras palabras. Ahora, ¿cuántas cosas Dios va a confrontar? Porque déjeme decirle a cosas. Porque el Señor dice que Él va a sacar el domingo. ¿Se acuerda de la enseñanza? Hay cosas que tiene que sacar, que tienen que ver con usted, que tienen que ver conmigo. Pero ¿para qué? No para que nosotros, como les decía hace 8 días, nos desmotivemos, sino para que digamos, no, a la verdad. Ya veo que esto es un problema mío y tengo que salir ¿de quién? De él. En estos días me pasó algo con alguien. Y bueno, se presentó un hecho. Cuando llegué a aquel lugar, me dijeron, ¿usted qué hace por aquí? No, me corresponde. Bueno, y me contó de una, pastor, me legó esto. Bueno, no hay problema. Tranquilo. Bueno, ¿y qué? ¿Y usted qué? No, si quiere hacemos esto. Bueno, hágale. Le dije yo, si quiere hacemos esto. Hágale. Si quiere, hágale. Bueno.
Y arranqué. Pero después de un momento, unas horas, un rato, se cambió todos los papeles. Y lo que le correspondía a él, me lo delegaron a mí. Y después yo vi a esta persona, el ánimo que tenía alto, ya lo vi bajoneado. Cuestión de unos minutos, solamente llegó una información. O sea, cambiaron como la espuma. ¿Cuántos son aquí como la espuma? Se suben y luego se bajan, se asientan. ¿Cuántas espumas hay aquí? Así las hay. Y ahí es donde empezamos a mirar. Y dejamos de trabajar con los mismos ánimos. Mire, a uno, como pastor, me ha tocado vivir cosas con la familia, con la iglesia, con la misión. Cosas que de cierta manera lo tratan a uno de afectar con uno mismo. ¿Sí me vamos a entender? Pero le digo que es lo que nos mantiene aquí. Tener claro cuál es la motivación. Que hay veces que las cosas no caminan como uno quisiera. Que hay veces no ve uno la respuesta de la gente que uno quisiera. Que hay veces no ve uno quizás los deseos realizados como uno quisiera. Pero ¿qué lo mantiene a uno aún mantenerse? Como Pedro, ¿qué lo mantuvo a Pedro mantenerse? Aunque había un momento de crisis, aunque allí había un momento de dificultad, de confrontación, allí hubo un momento. La motivación que Pedro tenía. Y por eso la respuesta de Pedro fue, ¿qué le dijo? Le respondió Simón Pedro, verso 68, Señor, ¿a quién iremos cuando solo tú tienes lo más importante para mi alma? Si a ti te dio ya por dejarnos de comer hasta qué, hasta saciarnos, y en este momento ya vas a cortar con eso, vas a quitar esto ya, Señor, pero así nos ponga a régimen, te voy a seguir. Porque mi motivación está por encima de la comida. Que las cosas más. ¿Será que las motivaciones es importante? Y concluyo con esto. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te empiece a confrontar con tus propias? Paz 66. Vuélveme al 66. ¿Vas a volver atrás? ¿O 68? ¿O vas a reconocer que solamente en Él, la esencia de tu vida, la razón de tu vivir, no es lo que pase, sino sigue siendo Él y lo que tienes con Él? Vamos a orar.